Bienvenidos, muy buena tarde. Vamos a iniciar con esta clase virtual de la guía número 1. Hoy vamos a estar abarcando el tema de las propiedades de la redacción o las propiedades del texto. Esto es muy importante para ustedes, que ustedes lo conozcan, porque a través de esto ustedes pueden lograr mejorar mucho su escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado con cumplir con estas propiedades para que sus textos pues sean efectivos. Esto quiere decir que transmitan el mensaje como tiene que ser y por supuesto que se entienda lo que ustedes quieren transmitir en un texto. Entonces vamos a iniciar. Ok, comencemos. Vamos a empezar aclarando que un texto, ¿verdad? Pues la palabra como tal se deriva de el término tejer. ¿Por qué? Porque al final un texto es un tejido, una unión, tal vez no de hilos o de fibras, sino de palabras, de enunciados, de frases que pues van creando un sentido completo. Entonces, para crear un texto nosotros necesitamos enlazar distintos tipos de ideas y a través de esto entonces nosotros logramos transmitir una idea. Lo podemos hacer de forma verbal, o sea, hablando, o lo podemos hacer de forma escrita. De forma escrita pues es un poco más complicado, ya que no es lo mismo hablar que escribir. Son dos situaciones distintas que cada una pues tiene sus propias reglas y la escrita es la que es un poquito más fuerte porque tiene mayor cantidad de reglas que además de esto pues tenemos nosotros que tener cuidado con la forma en que lo realizamos. Ok. Para empezar, los textos siempre tienen un sentido completo, es decir, que un texto siempre va a transmitir una idea completa independientemente de su extensión. O sea, la extensión se refiere al tamaño, a la cantidad que puede tener un texto. Pueden ser textos largos o pueden ser textos cortos. Voy a utilizar una u otra dependiendo de lo que yo desee hacer. Si yo quiero dar una mayor cantidad de información, detallar más sobre algún punto, sobre algún tema, pues mi texto va a ser más largo. Pero si yo lo que quiero es transmitir una idea simple, sin tantos detalles, entonces voy a optar mejor por un texto corto, pero eso va a depender mucho de qué tipo de texto pues nosotros vayamos a escribir. Comúnmente cuando nosotros nos dan una tarea, por ejemplo yo les digo, bueno, van a leer este libro y van a realizar un análisis. Decimos, ¿de cuántas líneas? Pues eso va a depender mucho, como les digo, de la cantidad de información que yo quiera trasladar. Si es un libro completo, pues el texto va a ser un poco más extenso. Si yo voy a abarcar de forma general todo de lo que se habla en este libro. Pero si, por ejemplo, solo les digo, hagan el análisis del capítulo número 1, su análisis va a ser más pequeño porque pues no es mucha la información que todavía tienen. Entonces, de ustedes depende más que todo qué tan largo o qué tan corto sea uno de los textos. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos directamente a las propiedades del texto o propiedades de la redacción. Son 3 propiedades las que ustedes tienen que tener en cuenta sobre este tema. En primer lugar, tenemos la adecuación. La adecuación se refiere a que un texto esté bien construido. O sea que
el formato, las palabras que yo utilice sean las adecuadas. Hay algo llamado registro lingüístico, que el registro lingüístico es el tipo de palabras que yo utilizo para comunicarme. No me voy a comunicar de la misma forma con un niño de primaria que con ustedes que ya son adolescentes, están en una etapa de secundaria, a personas adultas. Cada uno pues tiene una forma especial en la que yo le voy a transmitir el mensaje, en la que le voy a transmitir la información. Entonces, en la adecuación, tengo que utilizar ese registro adecuado. Si yo voy a escribir un texto para una persona que ha sido formada ya, digamos, a nivel universitario, que tiene mucha experiencia, que es muy sabia en un determinado tema, pues mi registro va a ser más formal y va a ser un poquito más específico o especializado para esa persona, porque yo sé que me va a entender. Pero si yo quiero escribirle algo a una persona, a un niño, entonces las palabras que yo voy a usar también tienen que ser diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es lo mismo, por ejemplo, escribir una noticia que escribir un cuento. Para ambos hay cierto tipo de palabras que podemos utilizar, expresiones que son más útiles en una que en la otra. De forma resumida o de forma sintética, la adecuación es usar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Entonces, de eso se trata la adecuación. Adecuar mis palabras al momento y a la persona. Muy bien. Cuando hablamos también de situaciones de adecuación, voy a tener en cuenta algunos aspectos. Hay aspectos que son de presentación, o sea, de cómo se ve lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, voy a respetar los márgenes de la hoja que yo esté utilizando, porque hay algunos que no los respetamos, ya sea que nos salimos de ese margen que ya está establecido en nuestra hoja, o hay algunos que lo que hacen es escribirlo como un tipo poema, que tienen toda la página y escriben en un espacio muy reducido del centro. Algunos lo hacen porque dices que así son más líneas, ¿verdad? De 5 de esas solo se forma una utilizando los márgenes correctamente. Entonces no es lo correcto, sino que hay que saber respetar esos márgenes que están establecidos ya. Importante, cuando ustedes escriban, no escriban todo en un solo bloque, como si fuese un acta, así todo de corrido. Eso no es correcto porque hace la lectura demasiado cansada, demasiado difícil de comprender. Entonces ustedes tienen que escribirlo por pequeños párrafos. Párrafos que tengan una cantidad adecuada de líneas. Se recomienda siempre que estos párrafos no excedan de 8 a 10 líneas. O sea que si tiene más de 10 líneas es probable que ya va a ser un poquito más difícil entender la idea. Que mejor, cada idea que nosotros vamos a transmitir lo hagamos en un párrafo de 2, de 4, de 6 líneas para que quede todo mejor ordenado. Hacer uso de los recursos gráficos. Esto es muy importante y nosotros también ya abarcamos estos temas. ¿Cuáles son esos recursos? Las comas, los puntos, o sea, todo lo que es signos de puntuación, porque esto pues le da otra imagen, esto le da otro sentido a lo que estoy escribiendo. Ya saben ustedes que con una coma que haga falta cambia el sentido de la oración que se esté dando. Y por supuesto, tener mucho cuidado con la ortografía, la escritura de las palabras. Cuándo tildar, cuándo no tildar, cuándo se escribe con C, cuándo se escribe con B, con V. Todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta para volver adecuado nuestro texto. También tenemos que tener en cuenta situaciones comunicativas.
Por ejemplo, tener en cuenta al destinatario, era lo que les decía. Yo no voy a escribirle de la misma manera a un niño que a un adulto. Entonces, primero me voy a poner a pensar en eso. El canal o medio. Yo no voy a escribir igual mi tarea a como escribo en un chat. En el chat, pues casi siempre se nos permite recortar un poco lo que son las expresiones, pero cuando ya estamos hablando de una tarea, pues ya tenemos que hacerlo, ya lo tenemos que hacer correctamente. Por ejemplo, hay algunos que no escriben que, sino que solo escriben una K. Y esto, solo escribir una K como un que, pues puede ser hasta un cierto momento válido si estoy escribiendo en un chat. Pero si estoy haciendo una tarea, no es posible que yo utilice esto porque no es acorde, no es apropiado. Y lo otro, ¿es formal o es informal? Depende del trato que yo tenga con la otra persona, así van a ser las palabras que voy a utilizar. Si, por ejemplo, ustedes van a solicitar un empleo más adelante y tienen que llevar una carta, una solicitud de empleo, ustedes no van a escribir buena onda, deme chance en su empresa. O sea, no pueden utilizar ese tipo de palabras porque no son formales. Entonces, también eso es otro aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando escriban. Entonces, nuevamente, en síntesis, un texto con adecuación es el que tiene las palabras adecuadas en el momento adecuado. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok. Vamos a la segunda propiedad, que es la propiedad de la coherencia. Bueno, antes de esto, ¿alguno de ustedes que me diga qué entiende por coherencia? ¿Qué creen ustedes que sea coherencia? Algo que se refiera o tenga sentido del tema. Muy bien, así es. ¿Alguien más? Cuando alguien le dice eso no es coherente, ¿qué creen ustedes que nos quieren decir con ello? Que no es entendible. Muy bien, Que no exacto. tiene sentido. Que no tiene sentido, que no se entiende, exacto. Muy bien. Un texto coherente es cuando está bien estructurado, tomando un poco de lo que ya vimos, ¿verdad? Que esté en párrafos, que tenga correctamente colocadas las tildes, los signos gráficos, o sea, todo esto es muy importante. Y además, cuando terminas de leerlo, sabes que te has dado ideas o que has aprendido algo. Esto es muy importante, porque cuando nosotros escribimos algo, la mejor forma de saber si tiene coherencia, por supuesto, es leerlo. Entonces yo lo voy a leer y voy a decir, ah, sí, se entiende, sí entiendo qué es lo que quise transmitir. A veces también nos suele suceder de que en nuestra cabeza, en nuestra mente, está todo muy bien. O sea, yo lo entiendo perfectamente y como yo lo escribí y tengo la idea previa, entonces digo, ah, sí, se entiende. Pero a veces necesitamos que alguien más también lo lea, que nos ayude, que diga, ay, no, yo no le entiendo a esto, yo no sé por qué es esto. No podemos asumir que las personas entienden lo que nosotros pensamos, sino que tenemos que buscar la forma de que sea entendible para todos. Entonces, para lograr esto, hay que realizar algunas cuestiones. Por ejemplo, identificar el tema en el título. Si yo voy a hablar sobre el tema del analfabetismo, o sea, las personas que no pueden leer ni escribir, entonces en el título voy a colocar ese tema, porque entonces así las personas ya van a saber que estoy hablando sobre ese tema, sobre esa, esa parte o esa, no sé,
ese análisis que yo estoy haciendo, una cuestión de ese tipo. Muy bien. Un texto, entonces, si es sobre un tema, me tengo que centrar a hablar sobre este tema. Yo no puedo empezar hablando del analfabetismo y terminar hablando sobre cohetes. No tienen nada que ver, no se relaciona una cosa con la otra, entonces hay que tener cuidado. Está organizada en forma lógica, es decir, que sigue una estructura. Entonces, cuando yo escribo algo, si recordamos el proceso de redacción, primero tengo que planificar lo que voy a escribir. O sea, antes de hacer algo, siempre tengo que planificarlo. Si yo ya lo planifiqué, ya tengo las ideas, ya sé de qué voy a hablar, entonces ya lo puedo empezar a escribir para darle una estructura lógica. Pero si yo soy de los que me dicen, escriba un ensayo sobre la contaminación y empiezo a escribir de una vez en ese momento, ¿qué va a pasar? Que va a quedar todo desordenado porque voy a escribir lo que se me va ocurriendo en el momento. Entonces, no, primero pienso, primero analizo. Si es la contaminación, ¿de qué puedo hablar en la contaminación? Vamos a ir haciendo un ejemplo acá. Cuando yo digo contaminación, ¿verdad? La contaminación, yo puedo hablar, por ejemplo, de qué es, puedo hablar de sus causas, puedo hablar de sus consecuencias, puedo hablar de sus tipos, o sea, puedo abarcar todo esto. Entonces, una vez que yo ya tengo esta estructura, yo ya tengo este plan, digo, bueno, la contaminación, primero voy a decir qué es. Entonces, mi primer párrafo se va a centrar solo en eso, en qué es la contaminación. Luego voy a hablar de cuáles son sus causas. Voy a hablar de cuáles son sus consecuencias y de cuáles son sus tipos. O puedo colocar los tipos después de qué es. O sea, yo eso es lo que voy a hacer. Primero organizar mis ideas para luego trasladarlas al papel. Ok. Un texto siempre va a tener una estructura interna y una externa. La interna es el orden de las ideas. Como les decía, que todo esté bien ordenado, todo tiene que estar bien organizado. De forma externa son todas las partes que podemos ver fácilmente. Por ejemplo, si lo estoy haciendo en un documento de Word que vaya bien justificado, que todo tenga el mismo tipo de letra, que los títulos y subtítulos estén bien marcados, que se entienda lo que se distinga un párrafo de otro, en fin, todo eso que es en apariencia también va a ayudar a que se vea más lógico lo que estoy escribiendo. Okay. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok. Muy bien. Vamos con la última propiedad, que es la cohesión. Un texto está cohesionado cuando todas las ideas se relacionan entre sí. Es decir, cuando yo quiero transmitir dos o más ideas, pero tengo que buscar la forma de poder unirlas, de poder conectarlas. Para esto, pues hay diferentes tipos de herramientas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, tengo mecanismos de referencia. Dentro de los principales mecanismos de referencia es el uso de sinónimos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a contar una historia, yo voy a relatar algo, hablemos de un cuento, sobre un pollito. ¿Qué sinónimos, qué palabras puedo utilizar para no decir pollito? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué otra palabra puedo utilizar en lugar de un pollito, de pollito?
A ver, piensen chicos, piensen. Por ejemplo, les voy a contar una historia ahorita. Había una vez un pollito que salió de su casa. Este pollito quería ir al parque a jugar con sus amiguitos. Entonces el pollito salió y se abrigó bien porque había frío. Llegó al parque el pollito y el pollito se encontró con su amigo el conejito. Entonces el pollito y el conejito comenzaron a jugar. El pollito le dijo al conejito que fueran a jugar al río. Entonces el conejito le dijo al pollito que sí. Aquí hay un problema principalmente y es el exceso en el uso del término pollito. Entonces, para no usar tantas veces esta palabra, este sustantivo, ¿qué otra palabra puedo utilizar? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a verlo, vamos a preguntar a alguien por acá. Le vamos a preguntar a ver, Tomás, ¿qué otra palabra cree usted que puedo utilizar yo en mi cuento para no escribir muchas veces esta, pollito? Tomás. Señor, ¿podría ser la cría de un pollito? De un pollo, de un pollo. Ah, bueno, ok, sí, podría ser cría. ¿Qué más? Bueno, Animalito. animalito, muy bien. El animalito. El ave. Algo pues no tan diferente, pero que funciona. Polluelo, etcétera. Entonces, aquí, este es un recurso de referencia, porque si yo digo que el cuento se llama El Pollito, entonces si yo digo cría, animalito, ave o polluelo, ya sé que me estoy refiriendo al mismo personaje, por eso es referencia, me refiero a lo mismo, solo que utilizando otras palabras. También puedo utilizar pronombres. En lugar de decir pollito, puedo decir él, ese, este, aquel, ¿ya? En lugar de utilizar solo la misma palabra, miren, de una sola palabra, ¿cuántas logré derivar ya? O sea, en lugar de decir siempre pollito, voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras más para referirme a lo mismo. Entonces, este es un mecanismo de referencia de sinónimos y pronombres que yo puedo utilizar. ¿Todo para qué? Para evitar las muletías, es decir, lo que ocurrió en la primera vez que les conté la historia, para no repetir demasiado la misma frase o la misma palabra. Entonces, este es uno de los mecanismos. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, señor. Diseño. Ok. Muy bien. Y por último, tenemos mecanismos de conexión. Los mecanismos de conexión son conectivos o conectores que usamos para unir dos o más ideas. Entonces, hay diferentes tipos. Vamos a ver solo algunos. Por ejemplo, aquí tengo conectores que son de oposición, de causa y consecuencia, de adición o de tiempo, por decirles algo. De oposición es que significan lo contrario o que viene lo contrario. Por ejemplo, voy a escribir por acá una oración. Rebeca llegó temprano al trabajo. Aquí tengo ya la primera oración. Rebeca llegó temprano al trabajo. Voy a escribir otra acá. Por ejemplo, Moisés llegó tarde. Aquí tengo dos ideas
que son contrarias, es decir, que significan pues lo opuesto una de la otra. O sea, están dando una idea contraria. Rebeca llegó temprano, Moisés llegó tarde. De todos estos conectivos que tengo aquí, ¿cuál creen ustedes que podría usar para unir estas dos ideas que son contrarias? Pero aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado o por más que. ¿Cuál creen ustedes que podría usar para unir estas dos oraciones? En cambio, Muy bien. Excelente. ¿Puedo utilizar en cambio? Puedo colocar este conectivo acá. Entonces va a decir, Rebeca llegó temprano al trabajo. En cambio, Moisés llegó tarde. Aquí ya estoy cumpliendo con que sea cohesionado. Ya estoy hablando del mismo tema. Son dos ideas contrarias, pero estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de quién llegó tarde y temprano al trabajo. Entonces ya tienen relación. Y a su vez ya tienen coherencia. O sea que la coherencia y la cohesión son muy relacionadas y tienen que ir de la mano una con la otra. También podemos utilizar un conectivo de causa o de consecuencia. Por ejemplo, voy a escribir acá otra oración. Alma llegó tarde al trabajo. Y se levantó tarde. Entonces, aquí tengo dos ideas. Alma llegó tarde al trabajo y se levantó tarde. Puedo unirla de dos maneras. Puedo unirla, por ejemplo, con un ya que, aquí. Entonces diría, Alma llegó tarde al trabajo ya que se levantó tarde. Pero si quiero, puedo utilizar otro conectivo para unirlo. O sea, aquí puedo utilizar cualquiera de estos. La idea es unir, darle consecución, darle coherencia a la idea que estoy transmitiendo. Y de la misma manera, pues puedo utilizar de adición, de tiempo, de orden. O sea, hay diferentes tipos de conectivos que yo puedo utilizar para unir mis ideas. Ok. Entonces, eso es el tema de las propiedades de la redacción. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, señor. Ok. Nuevamente, como les digo, para lograr todo esto hay que tener mucho cuidado cuando escribimos. Cuando ustedes escriban algo, cuando se les pida una síntesis, un análisis sobre un ensayo sobre un determinado tema, no lo hagan solo por hacerlo, porque se malacostumbran a escribirlo con lo primero que se les ocurre. Cuando lo que tenemos que hacer es llevar un proceso correcto, poder analizar primero cuáles son las ideas principales y a partir de eso empezar a escribir, revisarlo bien y ver que todo vaya bien ordenado, que se entienda, de ser posible que otra persona también lo revise por nosotros. Algunos dicen, es que eso es mucho trabajo, es mucho que hacer y yo no tengo tanto tiempo para hacerlo. Pero el problema está en que cuando nos acostumbramos a hacerlo de esta manera, muchas veces lo que ocurre es que lo tomamos como un hábito. O sea, ya no nos acostumbramos a hacerlo correctamente, sino que ya lo hacemos solo porque hay que hacerlo. Y más adelante, cuando ustedes lleguen a un determinado nivel, cuando ustedes ya estén en un determinado grado académico, pues ya les va a costar mucho poder hacer correctamente un texto. Hay niveles en los que ustedes ya van a tener que mejorar eso sí o sí. Entonces, es mucho mejor que ustedes lo empiecen a hacer
desde ahorita que las tareas son un poco más fáciles o un poco más simples de lo que van a tener que hacer más adelante. Entonces mejor empiecen, practiquen mucho su escritura ahorita para que más adelante pues sea más fácil su trabajo.